¿Qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Les saluda Jorge Castillo. Estoy en es mi turno de conducir la mesa de hoy en la Feria del Libro de Ica, que va por su tercera semana, que cumple ya hoy sábado su tercera semana y que continúa hasta el 15 de mayo, ¿no? Tenemos una semana más de actividades. Como saben, ya todos los que nos siguen, tenemos un cúmulo de actividades que ha comenzado el 19 de abril. Pues hemos tenido presentaciones, conversatorios, talleres, un montón de actividades en las que hemos podido, bueno, porque no hay de otra manera, hacerlas casi todas de una manera virtual, ¿no? Hoy sábado es un día de poesía, en este caso, aunque el libro del que vamos a hablar no es estrictamente poesía, pues parece una suerte de, digamos, de un objeto, un ensamble, algo extraño. Este es el libro de Victoria Guerrero y La muerte no tendrá dominio, que la tenemos con nosotros para poder conversar un poco sobre el libro. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias a la Fílica por esto también, por aparecer aquí. Ujú. Bueno, a Victoria yo la había invitado ya, bueno, antes en la época pre-COVID, digamos, a poder venir a Ica, a poder a conocer sobre su poesía, sobre su trabajo, su incesante trabajo, además que también es activismo, también es poesía, obviamente, y también su trabajo un poco, yo diría como casi aleccionador en muchas cosas que siento que en las redes o con el Comando Black siempre están haciendo y un poquito también como haciendo activismo y desenmascarando unas cosas así, de las cuales a mí me gustaría como conversar, si quieres Victoria, más adelante también. En esta ocasión vamos a presentar, aunque en estricto sensu no es una presentación, puesto que el libro ya salió, me parece, ¿hace cuánto, Victoria, que salió? El 2019, Uh-huh. El año pasado se fue elegido como, tuvo un premio, ¿verdad? Por no ficción, me parece que lo otorga el el Premio Vínculo. Nacional de Premio Literatura. Nacional, ¿sí, no? Bueno, y ya ha pasado bastante agua bajo este libro, digámoslo así. Ha tenido reseñas bastante interesantes y positivas y comentarios bastante elogiosos de este libro, que en principio ahora he vuelto a releer para poder, digamos, conversar contigo y me he notado algunas cosas de las cuales me gustaría conversar contigo. Lo primero que me gustaría, digamos, a toda la gente de ICA que nos sigue en las redes sociales es primero, bueno, antes de todo, que si tienen alguna duda o comentario puedan hacerlo ahí en los comentarios de esta transmisión para poder yo trasladárselos a Victoria. Y ante todo me gustaría comenzar como un poquito hablando sobre el formato del libro, ¿no? El tema un poco, que es un poco, ¿cómo podríamos decir? Parece por momentos un diario, tiene poemas, hay como testimonio, hay un registro de cosas, digamos, también hay llamadas al pie de página que van tomando referencias sobre como un diario, pero también sobre tus lecturas. Eh, ¿Hay alguna manera de poder, digamos, Victoria, así cercar al libro de alguna manera? No, creo que es un libro que no tiene una clasificación, ¿no? Por algo tú también decías, no vas a leer poemas porque no es un libro de poemas, pero alguna gente lo considera como un poemario. Uh -huh. Entonces es un libro híbrido, Uh ¿no? -huh. Que está construido, bueno, como yo he pensado muchos de mis libros como una construcción que se vale de numerosas otras narrativas o voces o géneros, ¿no? Uh -huh. La cosa es cómo alcanzar más o menos el sentido de lo que quiero decir, ¿no? Y si ese sentido puede ser mínimamente, se puede llegar a él mínimamente a través de diferentes discursos, yo los uso simplemente, Uh ¿no? -huh. Uh -huh. Entonces, creo que, bueno, para mí es un ensayo, para mí Wow. es un ensayo, yo lo considero un ensayo, pero claro, sé que no calza estrictamente con un ensayo, pero para mí es eso. Uh-huh, uh-huh. Ahora, el tema de la elección de este híbrido, llamémoslo así, ¿es intencional? ¿Sabes que los vas a escribir de este modo o fue dándose, ¿no? Así, ¿cómo fue? No, este libro ha sido más, primero, volcar el texto, ¿no? Primero volcar un primer texto que tenía como agujeros, ¿no? Es decir, todo lo que
tú ves, bueno, voy a enseñar, este es el texto, y está dividido como está marcado por números, ¿no? Las divisiones son como por números, TS, 1, 2, 3, que era más o menos como yo lo había escrito, ¿no? O sea, desde el número 1 y seguía en adelante, pero por ejemplo, cuando yo lo empecé a escribir, que fue casi inmediato, porque es un libro que, bueno, en primera instancia es un libro de duelo, ¿no? Que parte de la muerte de mi madre, ¿no? Entonces, digamos, yo escribía 1 y me puse a escribir 2 y así, y de repente el 3 no lo escribía simplemente, ¿no? Decía, no, vamos al 4, ¿no? Bueno. Pero más o menos como que tenía una idea de qué iba en el 3, pero como que no lo podía escribir, ¿no? Una cosa así. Entonces ya después, más adelante, cuando el Fondo de Cultura Económica me pregunta, Victoria, yo ya había publicado un libro de poesía con ellos, entonces me pregunta, Victoria, ¿qué tienes? Bueno, es en este momento encuesto que ni siquiera sé qué cosa es todavía, ¿no? Y bueno, ellos lo leen y me dicen, bueno, tienes que escribir, ¿no? Lo que falta. Claro. Entonces hay como una primera versión de eso y luego ya también este libro ganó los estímulos económicos, ¿no? Entonces de allí ya con el editor nos sentamos a ver, ¿no? El libro, incluso después, bueno, yo le había puesto este título de Dylan Thomas, ¿no? Y la muerte no tendrá dominio, pero luego pensé, en verdad no es el título que yo quisiera para este libro, pero ya era algo muy posterior y bueno, no sé, por cuestiones más de burocracia, yo qué sé, como que dije, bueno, otra solución es simplemente resolverlo en el mismo escrito y tachar ese título que tiene algo que ver, pero a la vez no tiene que ver, ¿no? Claro, claro. Al final mencionas ya en la parte final que que debió llamarse Matar a la Madre, ¿no? Claro. Que es el título que tú le pones y que es un título duro, ¿no? Es un título bastante duro. Hubiera sido mucho más fuerte, sí. Sí, sí. Ahora, en general el libro tiene un lenguaje bastante duro, tiene un lenguaje bastante imprecador casi, a veces puede sonar, y estamos que mañana es el Día de la Madre, creo. Entonces, él es como bien interpelador por momentos oscuro y hay algo como fuerte, ¿no? Esto también me ha llamado mucho la atención, no sé si fue también como que natural, digamos, es como un ajuste de cuentas con la madre, que en el Perú es como una cosa media sagrada en cierto momento, las madres como intocable, qué sé yo, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Porque era por un lado esto que tú le llamas un ajuste de cuentas, ¿no? Pero un ajuste de cuentas y al mismo tiempo una reconciliación con mi propia madre, ¿no? O sea, tampoco quería que se viera como que ella era como una bruja y yo era una santa, ¿no? Y por eso creo como personaje ambiguo de la poeta y el yo poético, ¿no? Que están allí de alguna manera enfrentándose también, interpelándose mutuamente. Totalmente. Además, la madre también interpela, ¿no? Tú quién te crees, ¿no? Siempre te crees la que sabes más, poeta, etcétera, ¿no? Claro. La poeta, la que sabe más, la que tiene la razón, etcétera, ¿no? Claro, entonces, claro, o sea, si bien hay muchas cosas sombrías, ¿no? En nuestra relación, digamos así, también ella también tiene su parte de oscuridad, así como yo también. Entonces, digamos, sí, pues, ¿no? Es un texto fuerte, que, bueno, mucha gente me lo ha dicho, es un texto fuerte. Tampoco creo que lo hubiera escrito cuando ella estaba viva, ¿no? Había mucha censura, tampoco me hubiera gustado que ella lo leyera, ¿no? Me hubiera parecido que no se hubiera sentido bien, ¿no? Claro. No, entonces sí, pues, sí, que este era como, ya, si voy a escribir algo, tiene que ser como yo quiero que sea, ¿no? Claro. Claro, y hay que enfrentarse muchas veces a la censura, ¿no? De hecho, uno va escribiendo en contra de la censura de uno mismo, finalmente, ¿no? La censura del otro, pero también la censura que uno tiene, ¿no? Dentro sobre las cosas que también son íntimas, ¿no? Qué cosas va a decir o no y qué consecuencias pueden tener esas cosas, ¿no? Aún así, Victoria, cuando uno revisa la literatura que se ha publicado en estos últimos años y el tema de la autoficción y sobre todo de la relación padre-hijo ha estimulado tantos libros, digamos, tanta creatividad, uno tiene la sensación de que en estos libros, en las que tocan el tema padre-hijo, hay una búsqueda de un ajuste de cuentas y una reconciliación,
pero siento que el lenguaje es un poco aburguesado en cierto sentido. En cambio, en el tuyo transita en parte en el hospital del empleado, ¿no? El Rebagliati, por ejemplo, en buena parte de eso. Y hay como una suerte de la muerte soplándote la nuca y de un ajuste de cuentas con toda esa burocracia también y ese Estado y eso que te aplana y que no te deja tener como una suerte, se menciona de alguna manera como una suerte de goce personal y de tiempo de duelo, digamos, ¿no? Eso también me parece como muy interesante la manera en la que tú lo manejas. Sí, bueno, el libro ya como que, claro, en principio es el duelo, pero luego como que comienza a ir a tocar otros temas y creo que por eso también el texto ha seguido como su viaje, ¿no? Porque en su viaje no solo toca este tema que tú ya mencionaste de la maternidad y justo coincidimos con que mañana es el Día de la Madre y Claro. sigue siendo un día sumamente importante. Bueno, en todas partes del mundo es importante, pero digamos, en particular en el Perú es muy, muy importante el Día de la Madre, ¿no? eh, hay toda una, digamos, una narrativa acerca de qué es la madre, lo que significa, ¿no? Su lugar dentro de la sociedad. Bueno, digamos, las feministas han impugnado muchos de estos lugares, pero de todas maneras sigue siendo un espacio bastante sagrado, pero también sacrificial, el lugar que ocupa la madre, ¿no? Entonces, digamos, escribir a contrapelo de eso era también un riesgo, ¿no? Pero sentía que ya muchas escritoras, ¿no? Y otras activistas también están escribiendo o han escrito, ¿no? O sea, otras escritoras antes, claro, no se les daba mucha bola, pero también habían escrito de las relaciones con sus madres, ¿no? Como sus madres también se convierten en sujetos, pues, que, digamos, les heredan, ¿no? La tradición, les heredan cierta forma de ser y también se enfrentan a conflictos, ¿no? Uno puede leer algunos cuentos de Clarice Lispector en relación a eso, claro, vienen de una cierta burguesía también sus cuentos, ¿no? Pero allí se ve también el choque, ¿no? Y no sé, en la evaluación que tú haces de la autoficción, ¿no? De la relación padre-hijo, a veces siento que no se exploran realmente las oscuridades del padre, ¿no? O sea, realmente como hay, o sea, siento que creo que prevalece mucha culpa en esa relación, no sé, eso es lo que pienso en general, y se trata de rescatar cierto heroísmo, ¿no? Que de repente no existe, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Incluso en esa reconciliación, digamos así, en el libro con mi propia madre es una reconciliación en ciertos puntos, ¿no? Es también comprender al sujeto digamos, no siendo madre, ¿no? Exacto. El sujeto con también sus propios deseos, un sujeto antes de que fuera mi madre, un sujeto que también fue niña, ¿no? Con sus propios también problemas, ¿no? Y las propias demandas que también tuvo esa mujer que fue mi madre, en su propia época, ¿no? Y que también digamos, la obligaron a cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas que de repente pues ella en el fondo no quería realmente eso, ¿no? O no estaba muy clara acerca de formar una familia quizá, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho eso que dices porque justamente lo tuyo es como un carente de egoísmo y no un miedo a ver el horror, digamos, ¿no? En ese sentido es mucho más valiente, me parece. Y hay otra cosa que he notado aquí que no tiene que ver con la madre o esto, pero que me parece como contextual por la época en la que estamos viviendo, ¿no? Me gustaría leerlo y luego comentarlo. Está en el capítulo 17, se mencionan unos nombres importantes en la cultura y luego dice, la gente se va sin despedirse, solo se va. Ante cada muerte, recuerdo esos 2 días de lucidez de mi madre y siento un profundo malestar, una ansiedad nerviosa. Quizá me dijo algo relevante y yo no la entendí, o quizá no dijo nada. Todo eran señales, lecturas de labios. No sabía cómo cuidarla, qué decirla, cómo protegerla. A veces la gente simplemente se muere. Nadie quiere hablar de la muerte. No se sabe qué hacer, cómo hablar. Yo le preguntaba insistentemente en casa, ¿quieres morir? Y había señalado este episodio que me encanta, porque estamos como en una época de muerte también, ¿no? Desde que se inició la pandemia, todos si no se nos ha muerto alguien, hemos sentido o hemos conocido a alguien que se ha muerto, ¿no? Porque
a todos nos ha afectado esta pandemia. Y aunque tu libro fue escrito mucho antes de que sucediera esto, siento que de alguna manera también se puede abordar este libro desde el contexto en el que nos vimos, porque la muerte es evidentemente algo como que siempre está, pero nunca tanto como ahora, ¿no? ¿Ha cambiado un poquito, digamos, tu lectura de esto en el medio de la muerte en la que nos encontramos ahora, Victoria? ¿Te ha producido otra, no sé si lo habrás leído otra vez, pero de hecho que también estás viviendo esta época, ¿no? Bueno, creo que el libro ha cobrado otra lectura en este mismo contexto, como tú señalas. Uh-huh. O sea, el libro también toca el tema de la muerte, ¿no? O sea, la muerte también como también tú mismo has dicho, ¿no? Es decir, para llegar a ese duelo hemos tenido que pasar por toda esta burocracia, por todo el sistema de salud, ¿no? O sea, claro, este libro, digamos, se publicó en el año 2019 y todos los peruanos sabíamos que el sistema de salud estaba colapsado, que era desastroso, que a veces tenías suerte, no podías ir a tu cita, a veces tenías tanta suerte que te daban cita también rápido para una hospitalización, ¿no? Pero luego muchas veces no tienes suerte, ¿no? O sea, tienes que estar allí, ¿no? Persistiendo, yo qué sé, teniendo contactos, llamando a medio mundo, ¿no? Eso era más o menos como entrar allí era más o menos eso, ¿no? Aunque también es verdad que todo es gratuito cuando entras allí, ¿no? Entonces, digamos, entrar a ese sistema significaba, por un lado, muchas cosas que se han dicho ahora y que en ese momento no se decían. Por ejemplo, que ahora sabemos que una persona mayor tiene menos oportunidades de ser salvada en una UCI que una Uh-huh. persona más joven. Y eso ya es parte del sistema, es decir, el sistema se va a inclinar por, digamos, darle esa cama a alguien, pues, alguien más joven, ¿no? Claro, claro. O sea, es como la ley de la vida, un poco así a lo bestia acá, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento yo no lo sabía, ¿entiendes? En ese momento Uh-huh. fue como vivir eso, ¿no? Vivir eso y encima leí este libro del diario de un interno, ¿no? Ah, ya, el Eh, de Daniel Rojas, ¿no? el de Daniel Rojas, y claro, todo eso era como todas mis intuiciones, todo lo que yo había vivido, o sea, no solo yo, no, pues múltiples, yo era un punto, ¿no? Claro. Múltiples otras personas que seguramente lo han vivido mucho peor que yo. Eh, digamos, eso me confirmaba todas las cosas que yo asumía, ¿no? Que yo pensaba de lo que sucedía allí, ¿no es cierto? O sea, él como, ¿no? Haciendo una antropología de su propia carrera prácticamente, ¿no? Claro, Y claro. claro, era mucho más crudo aún, ¿no? Porque él vivía entre esos médicos y claro, realmente las conversaciones yo no las conocía, pero ahí las conoces, ¿no? Y era como, simplemente me estaba respaldando. Entonces, lo que ha pasado es que de eso que sucedía en este momento, hasta ese momento, es que simplemente pues todo el sistema ha colapsado debido a la pandemia, ya estaba colapsado, entonces simplemente ha sido una evidencia de lo que ya vivíamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahora ya no habían pues una cantidad más o menos de muertos al mes, sino que ahora pues es una cantidad que se ha desbordado totalmente, ¿no? Y también está el otro lado del duelo, ¿no? Porque bien que mal, a pesar de que yo me peleé con el sistema o mi familia o quien sea, ¿no? O sea, siempre sales un poco así como muy maltratado de eso, ¿no? Que eso era con lo que yo un poco discuto en el libro, ¿no? Es decir, a mí la muerte no me asusta tanto, pero más aún si la persona lo tenía claro, no lo tiene claro, también me parece también eso bien relevante. Generalmente no se hablan de esas cosas, ¿no? Eh, pero claro, o sea, mi madre tenía un velorio, en el velorio han ido todas las personas que han querido ir, ¿no? Después de todo ha tenido un entierro, ¿no? Eh, ha tenido formas distintas donde distintas personas actúan, porque también acá la familia actúa de distintas maneras, ¿no? No necesariamente se acomodan a tus deseos, ¿no? Aparecen Claro. los hermanos, las hermanas, aparecen el esposo, mi propia familia, ¿no? Mi hermana, cada uno tiene un deseo distinto sobre el muerto, ¿no? En este Uh-huh. caso sobre la muerta. Pero bueno, o sea, ha habido formas y cada cual ha tenido su tiempo de duelo y yo he tenido el mío y yo bueno, me he tomado el atrevimiento de escribir un libro, ¿no?
En claro. cambio, yo siento y pienso en estas personas que hacen un duelo por internet, ¿no? Y realmente es bien fuerte porque siento que es algo que está en verdad como acumulado, ¿no? Y que eso va a salir ya cuando por fin, digamos, merme un poco la pandemia y la gente realmente salga al exterior como más o menos debería ser. Y pues realmente no piense en las cosas que ha perdido, ¿no? Sí, pues. Y yo lo veo, por ejemplo, ahora que te estaba contando que, bueno, yo había tenido que volver a la casa de mi padre, ¿no? Ujú. Y claro, la vida de mi padre que como viudo se había, digamos, acercado más a su propia familia, siempre salía casi todos los días, ¿no? A visitar a su familia y tal. Ahora pues ya no, incluso algunas de sus hermanas o familia han muerto por otros motivos, pero la pandemia ha hecho que muera gente por COVID, que muera gente por otras cosas. Claro. Entonces él no ha visto el Zoom, no ha visto el entierro de su hermana, ¿no? O sea, simplemente su vida cambió de un día para otro, ¿no? Y claro, ¿qué pasará después? Es lo que yo me pregunto, ¿no? He leído algunos comentarios en algunas revistas por ahí científicas que dicen que la vida post pandemia, por otra parte, va a ser una suerte de, digamos, hay tanto deseo contenido ahora, tanta cosa, que cuando se liberen, toda la gente va a salir como loca a hacer todo lo que no pudo hacer, va a gastar un montón, va a haber una suerte de jolgorio, promiscuidad y no sé qué cosas más que por otro lado me parece también interesante esa vida como después de esto, ¿no? ¿Qué pasará, no? Me parece como ahí como interesante. Bueno, supongo que sí, ¿no? La gente está, bueno, o sea, gente joven que supongo que se preguntará, bueno, ¿y mi pareja cómo la tendré, no? Dicen que ahora todos se conocen por Instagram, yo qué sé, ¿no? O sea, solamente por una foto, ¿no? Y un chat, algo Claro, así, claro, ¿no? claro, claro. Hablando cuando mencionaste a Daniel Rojas, que lo mencionas en la parte final, también me gustaría comentar el otro, un epígrafe muy lindo que le has puesto de Chantal Maillard, sobre Ujú. escribir como el duelo, digamos, ¿no? Esa parte que también escribir para curar, ¿no? Eh, Ese tema también es un poco cliché en cierto sentido, ¿no? ¿No crees? O sea, se habla un poco de escribir como la idea de una terapia, la idea de volcar una suerte de sentimientos, de cosas internas para dejar de ser, como una suerte de terapia psicoanalítica, qué sé yo. Pero sin embargo, lo tuyo no tiene nada que ver con eso, me parece, aunque podría leerse desde cierto sentido también, pero no tiene mucho que ver. ¿Qué opinas de esta idea de escribir para como terapia, no? Bueno, en verdad yo lo respeto, ¿ah? Desde que yo soy profesora de taller de poesía, o sea, acepto todo tipo de motivación para la escritura, ¿no? Ujú. En mi caso yo entiendo más la cosa no tanto como tú dices, ¿no? No tanto como sanar, porque no creo que me sane de nada escribir, porque en verdad uno ahonda en muchas cosas así que pueden que pueden ser muy crueles, ¿no? Eh, y más bien lo siento como una cartografía, como que me ordena. Sentía que eso me ordenaba, ¿no? Porque, claro, cuando uno está en crisis, también todos tus sentimientos y lo que deseas y todo está como muy anárquico, ¿no? Entonces, siento que de alguna u otra forma la escritura en general, no solo la escritura de este libro, pero la escritura en general, me ordena, ¿no? Siento que me ordena, que me da una guía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso. Y este libro sí lo escribí pues en una crisis, ¿no? Este libro en particular sí, ¿no? Y por eso también en algunas entrevistas he dicho que me costaba mucho la reescritura de muchas partes del libro, Ah, de acuerdo, de ¿no? acuerdo. Me costaba como volver a leer partes del libro. Ujú. Incluso le decía al editor, tú dime exacto dónde quieres que yo revise. Dime exacto, no me digas que yo revise todo porque no lo voy a revisar todo. ¿No? Algo Ah, bueno. así. Sí. Oye, fuerte eso. Oye, y la parte de agregarle fotografías, ¿no? Hay fotos, como escaneos de pasaportes, ¿no? De fechas. ¿Eso también fue sugerencia del editor o fue como... No, yo tenía la idea de que también iba a tener fotos, pero
y lo del pasaporte, cosas, porque siempre me fascinaba ese pasaporte que dice prohibido entrar, ¿no? A todos los países que están más a Más al mina de este, hierro, ¿no? ¿no? Ujú, Sí, al este, ¿no? Me encantaba esa imagen y además mi mamá era muy viajera, ¿no? Mi mamá había sido muy viajera. ujú. A mi mamá le gustaban dos cosas, el viaje y la playa, ¿no? Y después de que ya nos tuvo a nosotras, ella viajó muy esporádicamente, pero antes ella había viajado muchísimo, ¿no? Oh, ujú, Entonces, creo que eso la representaba mucho, ¿no? Y también representaba la historia, ¿no? El hecho de claro. que en un momento el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Ujú, ujú. Y luego yo no quería, lo que sí no quería era que, eh, no quería que fuera una elegía, entonces no me gustaba poner fotos de mi mamá, o sea, no quería Ujú. que fuera un álbum, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso le comenté al editor, a Felipe, y Felipe me dijo, mira, me parecería bacán si las ponemos al revés, ¿no? Y yo dije que ya, porque justamente las fotos al revés tenían la propia letra, la propia escritura de mi madre, ¿no? Que era una huella de ella, ¿no? O sea, estaba viva allí, ¿no? Donde ella observa en qué lugares está, ¿no? Y entonces las anotaciones que aparecen o huellas de algo detrás de la fotografía, ¿no? Entonces nadie sabe qué es lo que hay realmente en la imagen, ¿no? Es Claro, algo claro. por ejemplo, este es en la primera, ¿no? Bueno, quedó un papel acá escrito, ¿no? O sea, un papel que había estado pegado en la foto, quedó como esa huella también, ¿no? Que no se Y acá sabe dice, bien. dice Lucecita Peirano, ¿no? Ujú, 3 meses, y en realidad era la foto de mi abuela con mi madre, cargada a mi madre a los 3 meses. ujú, ujú. Y aparte de que en el libro también hay referencias a Berlín y a unas zonas, digamos, que despega hacia el este, ¿no? Eh, y además, a veces, bueno, en tus redes sociales has publicado tus fotos cuando estás en Berlín o de viaje. Y a ti qué te dieron los viajes? Y sobre todo esa zona de Berlín, que además así denominaste a tu poemario, bueno, ya un poco anterior, ¿no? ¿Qué te dio el viaje y sobre todo a ese lado de Europa? No sé, como que yo me quedé, como que me quedé así fascinada cuando llegué a Berlín, cuando la primera vez que llegué a Berlín, no sé, me fascinó, como que le encontré mucha relación con Lima. Además, yo había vivido muchos años en Estados Unidos y nunca, o sea, tenía muchos amigos y todo, ¿no? Pero como sociedad para vivir no hacía clic, ¿no? No hacía clic para nada porque la sociedad norteamericana es una sociedad, sobre todo y eminentemente una sociedad de trabajo, ¿no? Es una ética del trabajo y sentía que no, o sea, no hacía clic conmigo, ¿no? La soledad era muy fuerte, yo qué sé, ¿no? En cambio, cuando ya viajé a Europa, sentí, no, esto es como, esto es mi ambiente, ¿no? Más o menos Así. así, ¿no? Digamos, algunas cosas, algunas formas de ser más espontáneas en muchos sentidos, ¿no? Los cafés, yo qué sé, cosas más espontáneas que nosotros también compartimos, ¿no? Y con Berlín también había una cosa más histórica, incluso el cielo gris de Berlín, ¿no? El cielo en Berlín el año, o sea, el verano no es como un veranazo así, no, ¿no? Ya, ya, ya. Como muy gris, ¿no? No sé, encontré y también creo que en ese tiempo lo relacioné mucho con la historia también, ¿no? De tantas muertes que ha pasado Berlín, casi como, pues lo veo como un cementerio, ¿no? Y Ujú. bueno, y la guerra interna que nosotros habíamos vivido, ¿no? A finales de los años 80. Conectaste, claro. Entonces, eso lo conecté, ¿no? O sea, no sé, son como cosas que le ocurren a las personas, ¿no? Conecta con alguna ciudad, ¿no? Por, por cosas que ni siquiera Se pueden seguramente no están explicar, explicadas por ¿no? la lógica ni por la Claro. razón, ¿no? Claro, Y creo porque, que, no sé tú cómo leíste la parte de la coneja, que es la parte que ocurre en Berlín, supuestamente, ¿no? Eso es, claro, claro, ahora que lo mencionas, uno podría decir, pero ¿qué tiene Lima de Berlín? ¿No? Es como, como muy raro, pero a la vez también siento que digamos, esos animales, como que la coneja en particular, que en la que te habla y en la que tienen diálogos así como espesos y medios asesinos casi, este, tiene también que ver con tu libro anterior, El golpe de dados, lo vinculé por los sí, animales, digamos, ¿no? sí, sí. ¿Hay algún vínculo más allá digamos, de los animales? Y hay un toque surrealista por momentos, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí,
Sí, yo lo veía, o sea, dejé que esa escritura, o sea, veía que esa escritura sí, yo sabía a qué refería, pero sí entendía que era una escritura un poco loca, ¿no? Porque yo estaba hablando del duelo de mi madre, estaba hablando de la muerte, y aparece también esto, pero también es una vinculación con la muerte, ¿no? El personaje. Eh, y, y simplemente lo dejé como crecer, ¿no? Era algo como algo que estaba creciendo al lado y sentía que eran como, no sé, como revelaciones de mi propio inconsciente, ¿no? Lo que estaba allí, ¿no es cierto? Y entonces como que esa historia debía mantenerse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, y creo que digamos, la relación de, digamos, que puede ser más inmediata podría ser la del fluir del inconsciente, Ujú. pero nunca deja de ser una voz también dura, ¿no? Cruel en un momento, ¿no? Que nunca deja de ser. Voy a hacer un quiebre así un poco de tema para preguntarte si crees que la poesía sirve para algo. ¿Qué tal pregunta? No sé, sirve es un verbo muy pragmático, ¿no? Ujú. Eh, Creo que, bueno, a mí la poesía, digamos, no sé, no creo que sirva para absolutamente nada y creo que por eso me gusta, me atrae, porque me siento libre allí, siento que puedo ejercer, digamos, cierto poder sobre esa página en blanco, ¿no? Y creo que por eso escribo estas cosas un poco raras, porque justamente vengo de la poesía, ¿no? Porque la poesía es como muy libre en muchos sentidos. Claro, igual hay miradas pues absolutamente censuradoras si tu poema es malo, ¿no? De hecho, porque bueno, hay una tradición también, ¿no? Claro, claro, Que digamos pesa mucho, ¿no? Etcétera, y también porque eres mujer, no sé, mil y un cosas que podríamos hablar en este momento, ¿no? Pero claro. en todo caso, siento que la poesía me ha dado mucho también, ¿no? Me ha dado mucha libertad, me ha dado libertad para experimentar, ¿no? Me ha dado mucha libertad para conocer otras personas interesadas, además parte de una cierta pasión, ¿no? Y una cierta obsesión por algunas cosas, ¿no? Creo que por ahí. Ahora, hay un tipo de poesía que también trabaja con mucha emoción y con la emotividad y claro, mientras sea más transparente, es mucho más cercana a la gente, ¿no? Y es mucho más fácil que la gente se vincule con algún texto, con algún poema y que ese poema se vuelva algo universal, incluso de una nación, ¿no? Sin Claro. ni siquiera tener, digamos, la forma en que viajan los poemas es una forma muy distinta en la que puede viajar una novela o ¿no? Otro género, ¿no? Es un viaje muy distinto, ¿no? Una vez te escuché decir, no me acuerdo dónde, pero dijiste algo que me gustó mucho, Victoria, que era como que te gustaba a veces que te llamaran poeta y otras veces no, ¿no? Que algunas veces te parecía interesante porque es como algo que de alguna manera te da poder, pero otras veces como que no sabía y esto, como qué cosa es. Y, y, y no sé si aún todavía conservas esa definición media indefinida del acto mismo de ser poeta o no, porque parece por momentos algo como qué significa ser poeta, sobre todo en un país como en el Perú, donde probablemente son los menos importantes, y sobre todo porque estamos en una época de censura, ¿no? Porque estamos probablemente a puertas de, digamos, del retorno de claramente una mafia, no sé cómo decirlo de otro modo más suave, donde justamente las voces disonantes, las voces distintas, pues son acalladas, ¿no? Ujú. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, yo tengo unos versos que nunca he publicado, creo, o los publiqué por ahí en alguna revista que era así como, si digo que soy poeta, hago el ridículo, y si no lo digo, también, Claro, ¿no? Claro, creo que va un poco va por por ahí, ahí, ¿no? claro, va por Y ahí. bueno, y con respecto a la mafia, yo estoy así, estoy muy preocupada, ¿no? Porque para mí es como volver a un tiempo que ha sido un tiempo atroz para la cultura, ¿no? Los años 90 fueron terribles, el apagón cultural, ¿no? Si bien hubo algunas publicaciones, es más, yo publiqué también mis primeros libros en los años 90, pero no se compara con la contracultura de los años 80 para nada, ¿no? O con la efervescencia
¿no? Ya hay post 2000, bueno, empezaron, ¿no? las editoriales independientes, etcétera, ¿no? O sea, uno puede criticar toda la poesía del 2000 que te dé la gana, pero, o sea, aparecía y aparece la gente, ¿no? Con su propia voz, con diferentes voces, aparecen estas nuevas editoriales, ¿no? Que quieren, digamos, también aparecer en el panorama cultural, ¿no? Y sí, sí hay un cari sello, ¿no? Realmente, no solo político, sino, bueno, ya nosotros por la parte cultural, ¿no? Claro. Entonces a mí sí me parece bien peligroso que la gente incluso piense en que es mejor tener una mafia conocida que alguien que aparece nuevo en el panorama y que desconocemos en realidad lo que hará. Eso sí me parece éticamente censurable, ¿no? Totalmente censurable, ¿no? Sobre todo para aquellos que se dicen anti, ¿no? O sea, para los que siempre han estado del lado de la mafia, me parece simplemente que van por ese camino, no tengo ningún problema. Pero para los otros, no, ¿no? Y también un poco para los que se piensan más arriba de bien y de mal, que piensan votar en blanco. Es un momento difícil, yo lo sé, pero creo que ya no estamos para estar por encima del bien y del mal, ¿no? O sea, que Claro, hay que claro. decidirse, hay que posicionarse porque no queda de otra, ¿no? O sea, lo otro me parece muchísimo más peligroso. Claro, y sobre todo porque parece que ahora no esconden, digamos, sus censuras, ¿no? No esconden, o sea, el terruqueo es como evidente, ¿no? No es una cosa, no sé, discreta o solapada, sino parece que es como, como no quiero, no los quiero, ¿no? No quiero otra opción que no sea esta, ¿no? Es complicado, como dices, lo que también me lleva un poquito a preguntarte, Victoria, sobre tu activismo, ¿no? Creo que también las mujeres no sé, me parece como es bastante fuerte esto y evidente, que es que están tomando cada vez un cariz, un protagonismo mucho mayor. Tú llevas, no sé si tú, se puede hablar de que tú diriges el Comando Plat, pero sin duda son un grupo de mujeres que hacen este activismo y que además se han posicionado cada vez más en contra de las censuras, el cuerpo, etcétera, ¿no? ¿Cómo llevas este tema de poesía y activismo, ¿no? ¿Cómo ves este balance? Bueno, es difícil, ¿no? Tenemos momentos de mucha literatura, mucha ficción, de visibilizar muchas autoras, rescatar autoras. Es más, incluso ahora mismo estamos trabajando en un mapa interactivo de algunas autoras vivas, ¿no? Rescatando y haciendo un equilibrio entre, digamos, autoras de Lima y de regiones, también en otras lenguas originarias, ¿no? 25 escritoras vivas, ¿no? No es mucho, pero es con lo primero que estamos comenzando, estamos haciendo ese trabajo. Se supone que se inaugura digitalmente en julio, ¿no? Ese es un trabajo que estamos haciendo ahora, pero en el día a día, pues, hay que posicionarse políticamente, ¿no? Y nuestra posición política en un primer momento fue apoyar a la candidata Verónica Mendoza, ¿no? Porque allí para nosotros se veía, ¿no? Es la primera vez que una candidata pues eh, se posiciona a partir de la voz de las mujeres y también de la comunidad LGTB, ¿no? De comunidades vulnerables, ¿no es cierto? Uh-huh. Ningún otro candidato lo ha hecho, ¿no? Claro, después veíamos con peligro a estos dos candidatos, exigimos al candidato de Perú Libre que respete, pues, ¿no? Estas, también a las vulnerabilidades, a los sujetos con vulnerabilidades, ¿no? Uh-huh. Que no solamente tiene que ver con la clase social, o sea, el género permea todas las clases sociales, ¿no? Uh-huh. Y todos los lugares del Perú, ¿no? O sea, un feminicidio no solo digamos, en la clase A, también en muchas otras clases sociales, ¿no? Entonces, Claro. eh, por allí me ha parecido súper importante que ahora se haya firmado el acuerdo, ¿no? Me parece que es bien importante. Me parece también que quizá no es el momento digamos, exigir en este momento que él se manifieste en favor de todas estas comunidades, pero sí Claro. que después de esto, ¿no? Si todo va más o menos como
desearíamos, obviamente siempre vamos a estar en pie de lucha, ¿no? O sea, tanto las mujeres como las comunidades LGTBI más, etcétera, y otras comunidades que no son las únicas, ¿no? Siempre van a estar en pie de lucha exigiendo por sus derechos civiles, ¿no? Los que nos corresponden, ¿no? Ahora, Creo que ahora por ahí. digamos, ahora con Castillo, pero antes lo mencionaste con Verónica Mendoza, ¿no te parece que a veces cuando un poeta toma partido o toma alguna simpatía por algún partido político, cae en el riesgo de salir trasquilado después? A veces pasa, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Digamos, este riesgo que a veces implica tomar postura por un partido político. Por otro lado, siempre la poesía parecía el otro lado, digamos, el lado opuesto a un político, que por definición suelen ser demagogos y etcétera. ¿Cómo ves este lado? Bueno, yo tomo partido como ciudadana, ¿no? No tomo partido como escritora, digamos. Yo ejerzo mi ciudadanía de esa manera. Ahora, claro, de hecho, la gente que me lee también como una escritora, seguramente. Otros me leerán más como activista, ¿no? Depende cómo me conozcan. Otros me leerán como la profesora en la universidad, ¿no? Depende cómo me lean, pero yo ejerzo mi derecho a opinión como ciudadana que soy. Ahora, sí, de hecho y de todas maneras cuando leo opiniones que son en favor de la candidata contraria, ¿no? Como por ejemplo la opinión del premio Nobel, me parecen como simplemente, ¿no? O sea, me parecen terribles, ¿no? Me parecen Claro, terribles, yendo incluso contra la misma opinión anterior, ¿no? Yendo contra sí mismos incluso, ¿no? Me claro. parece absolutamente terrible, ¿no? Como estamos en una feria no puedo decir más, pero sí, o sea, me parece abominable, ¿no? Igual, uno podría seguir analizando los posicionamientos que ha tomado el premio Nobel a lo largo de los últimos 20 años de su vida, ¿no? Y cómo él también finalmente se convierte en los defensores de la candidata Fujimori, son defensores de su propia clase, ¿no? Nada más, Claro. por algo gana en la clase A, ¿no? Entonces, Queda, como queda bien. corresponde simplemente, ¿no? Claro, hay una consecuencia. No me da cólera ni nada lo que dice Vargas Llosa, ¿no? Simplemente me Ujú. parece como congruente con la propia clase social en la cual está inserto hoy por hoy, ¿no? Y lo hemos visto con sus apoyos a Macri, con sus apoyos en el régimen colombiano, o sea, lo hemos visto antes, ¿no? Claro. Nunca habíamos visto esto ahora, acá en el Perú, porque siempre él había sido antifujimorista, ¿no? Ujú. Pero ahora, pues ya simplemente se ha hecho evidente, ¿no? Un sinceramiento como más Así evidente, es. digamos, ¿no? Sí. Vi un post tuyo más temprano que también me lleva a hablar un poquito ya para la parte final de tu trabajo como editora, ¿no? Editaste, creo que estás ahorita en... Bueno, Intermeso era tu editorial con la que editaste buena cantidad de libros, me parece. No sé si tantos, pero Sí. sí editaste, ¿sí? Y ahora estás, creo que también a Oye lo has vuelto, es un nuevo libro, ¿no? No lo he leído todavía, no lo conozco. ¿Cómo es tu trabajo como editorial? Bueno, lo que pasa es que Intermeso Tropical surgió, yo cuando vivía en Estados Unidos tenía una revista, ¿no? Que se llamaba Intermeso Tropical, pero era una revista muy académica, ¿no? Y luego cuando regresé al Perú, poco a poco, no sé, así como que ya, bueno, ya tengo el nombre, ya, no sé, se empezó a convertir en una editorial, pero no sacábamos muchos libros, hemos sacado sí buenos libros, aunque no muchos, porque no tenía mucho tiempo, pero eran como un libro al año, ¿no? Ya máximo dos, ¿no? Porque no había tiempo. Pero ahora como, no sé, estaba encerrada en pandemia, no es que no tenga otras cosas, tengo mil cosas que hacer, pero dije, bueno, ya es el fin del mundo, algo así, y tengo que, revisando un poco mi vida, qué cosas no he hecho exactamente como me hubiera gustado que fueran, ¿no? O sea, invirtiendo toda la energía que debe ser, porque tú sabes que el proceso de un libro es muy largo, no es simplemente termina cuando uno recibe su paquete de la imprenta, ¿no? O sea, ahí más Claro. bien comienza otra Otro parte, ¿no? proceso, La claro, claro. difusión, la distribución, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y entonces decidí que no, que este año me iba a poner en eso y también que quería darle como un estilo, ¿no? A la editorial, un estilo a los libros, una personalidad, ¿no?
Y es un trabajo que hago con mi socio, ¿no? O sea, él se dedica más a la parte de corrección y a la parte de coordinar, pues coordinar con la imprenta, ¿no? O sea, la Ujú, cuestión más material. Y él es un excelente también corrector, muy maniático, editor, por eso nuestras ediciones siempre han sido impecables, ¿no? ujú. Eh, y sí me jacto de eso, francamente, porque he visto muchas ediciones de transnacionales y que realmente digo, pero Deja que mucho que sigan, desear. sí, deja mucho que desear en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, y estoy en eso, ¿no? Y ahora vienen otros libros también, sí, como que estoy un poco loca con eso, pero me Acá, gusta porque es bonito, ¿no? O sea, y siento que como un poquito como comentaban ahí Roxana u otros, es como, sí, hay un montón de muerte, pero eso es como vida, ¿no? Es claro, como claro. vida para mucha gente y para la gente sobre todo que amamos los libros, ¿no? Y tu pose es muy bonito porque yo siento que es como, o como dices tú, ¿no? O sea, detrás como de la muerte hay como un amor por hacer esto y por mantenerlo, ¿no? Y me parece como muy bacán. Bueno, ya me están indicando, se ha pasado muy rápido el tiempo, Victoria. No sé si quieres leernos algo para terminar, porfa. Bueno, voy a leer un fragmento de la parte uno del Ujú. libro. Victoria va por un camino y la poeta va por otro. En cualquier caso y de repente dan a luz a una niña pequeña. Está sentada sobre una mesa de madera, tallada, vestida con un traje de terciopelo, una pulserita que hace juego con un dije de plata y un lazo que adorna su cabello. Todo en escala de grises, blanco y negro. Una niña en una casa antigua que a mí siempre me pareció enorme. En otros sueños aparece desnuda y cargada por su madre. Lo único que la cubre es un lazo alrededor de su cabecita y los brazos de mi abuela, la primogénita, la más celebrada, la peor de todas. La enfermera me la acerca para que la observe mejor y le dé de comer. Abro y cierro los párpados. Esa niña es mi madre, la madre de Victoria. No sabía si esta visión era algo bueno o algo de lo que debía preocuparme. La poeta decía que era algo bueno porque por fin nosotras la íbamos a criar y la íbamos a poder amar. Le compraríamos vestidos de colores y abrigos pequeños y y, y elegantes y botitas alemanas. Sería nuestra muñeca. Los doctores no pueden creer que una poeta de la que conocen cómo funciona su cerebro de pronto dé a luz a su propia madre. Ellos quieren pruebas de todo, pero la vida es algo más que la ley de gravedad. La vida son afectos y sobrevivencias. Tuve que concebir a mi madre para poder vivir. Tuve que soñarla, pero ellos no lo entendían. Por eso me hacían más y más pruebas, así como no entendieron a Mary Toft, la mujer que paría conejos en su pueblo natal, la mujer que fue convertida en un espectáculo en Londres. Jamás comprendieron su duelo. Partes disecadas de conejos salieron de ella como partes de mi madre tuvieron que salir de mí, o como yo que salí de su vagina a los 7 meses. Entonces era considerada una falla de la naturaleza o un error en el cuerpo de mi madre. Mi madre siempre decía que no sintió nada cuando me parió. Era demasiado pequeña. El dolor de las mujeres en las camillas de al lado la intrigaba. A mi hermana la parió por una operación de cesárea. Quizá cuando no sientes ese dolor no has parido, pensaba yo. En cambio, a mí me costó varios encefalogramas, gritos, llantos, miedos y poemas parir a mi propia madre. Para que yo pudiera dar a luz a mi madre, ella ha tenido que morir. De eso se trata esto, de ver morir a mi madre, de parir conejos alemanes y llorarlos. Mi madre, mi lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti. gracias Victoria, gracias a todos los que nos han sintonizado. Bueno, está acá mi libro, pueden conseguir conectarse con la editorial, está en nuestra tienda virtual de la web de la FIL, que es filica.pe. Así que, bueno, gracias a todos, gracias Victoria otra vez por participar, por darnos tu tiempo. Muchas gracias a todos y a la Filica por la invitación. Chao, gracias a todos.